Muy buenos días, mi nombre es José Claudio Caballero López y hoy les voy a explicar sobre malaria cerebral. Primero, veamos el contenido que se expondrá en el video. Iniciaré explicando sobre los laboratorios, luego explicaré sobre el manejo del paciente con malaria cerebral y finalizaremos con el tratamiento. Para iniciar, debemos saber cuál es la definición de malaria cerebral y se define como una encefalopatía difusa que con el tratamiento correspondiente puede llegar a ser reversible. Es necesario también recordar que el tratamiento de la malaria se realiza de forma inmediata, una vez realizado el diagnóstico. Los criterios para definir que un paciente cursa con malaria cerebral son estado de coma, es decir, una alteración de la conciencia, que la podemos evaluar con la escala de coma de Glasgow en los adultos y la escala de coma de Blantyre en los niños. Con respecto a la exclusión de otras encefalopatías, debemos tomar en cuenta que no todo lo que tiene fiebre y convulsiones es malaria, sino que puede ser una meningitis, ya sea de origen viral, bacteriano o fúngica. También debemos encontrar en la gota gruesa, con el examen de tendido sanguíneo, el causante de todas estas complicaciones, que frecuentemente se observa que es el Plasmodium falciparum. Con respecto a los laboratorios, en la malaria cerebral vamos a necesitar un análisis de gota gruesa que nos confirme la presencia del parásito en sangre. Luego necesitaremos un análisis de líquido cefalorraquídeo para excluir cualquier otro tipo de patología. El hematocrito para evaluar el estado hemodinámico del paciente. La glucemia, que es importante para evaluar cómo el paciente responde hacia el tratamiento, ya que debemos recordar que algunos antimaláricos son inductores de la secreción de insulina y disminuyen la glucosa en sangre, es decir, provocan una hipoglucemia. Luego debemos realizar un hemocultivo para descartar otro tipo de patologías y observar si el paciente tiene otras infecciones sobreagregadas. Ahora, comentando sobre el manejo, una vez diagnosticado el paciente, una gota gruesa o con una prueba de diagnóstico rápido, debemos cuantificar el número de parásitos por ml de sangre. Luego, realizamos una monitorización del paciente a las 24 y 48 horas. Una vez iniciamos el tratamiento antimalárico, vamos a analizar desde los días 7, 14 y 28 con el objetivo de observar si en realidad el tratamiento está teniendo efecto o si existe alguna resistencia a algún fármaco. Debemos monitorizar los signos vitales que serán muy importantes en demostrarnos cómo el paciente cursa la enfermedad y anticiparnos a unos signos y síntomas que puedan ser de mal pronóstico. Debemos también de vigilar la vía aérea, como también el cuidar el estado circulatorio. Es importante saber que como se trata de un paciente con malaria cerebral, el paciente está muy grave, así que debemos iniciar el tratamiento en una sala de cuidados intensivos. Se debe administrar también los líquidos de acuerdo a las pérdidas y ganancias que tenga el paciente. Vamos a realizar pruebas que nos vayan a indicar el estado del paciente, como son hematocrito, hemoglobina, glicemia y exámenes que puedan ser necesarios. Se debe vigilar la glucemia debido a que algunos fármacos que utilizamos en el tratamiento son hipoglicemiantes. Para iniciar el tratamiento debemos saber de que una vez diagnosticamos se debe comenzar de inmediato el tratamiento y se fundamenta en tres pilares, que son el tratamiento antiparasitario, la terapia coadyuvante, que nos disminuye los signos y síntomas, en este caso los signos cerebrales, y los cuidados de apoyo que pueda tener el paciente que mantengan los signos vitales. Con respecto al tratamiento antiparasitario, el medicamento más recomendado es el artesunato. Se lo recomienda con una dosis de 2,4 miligramos por kilogramo peso en el adulto y que se debe administrar de esta forma. Una vez realizamos el diagnóstico, se inicia con una dosis, luego a las 12 horas procedemos con
con otra dosis a las 24 y así sucesivamente cada 24 horas. Lo mismo se realiza en los niños, pero se tiene que tomar en cuenta que menores de 20 kilogramos se administra una dosis diferente, es decir, 3 miligramos por kilogramo peso. En caso de no contar con artesunato, podemos utilizar la quinina con una dosis inicial de 20 miligramos por kilogramo disueltos en 300 o 500 ml de dextrosa, que además nos va a ayudar en una de las complicaciones frecuentes, que es la hipoglucemia, además de administrar una dosis de mantenimiento de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, disueltas y pasadas en 4 horas. Eso se realiza tanto en adultos como en niños. También el tratamiento se puede basar con sulfadoxina, pirimetamina, que vienen en tabletas de 500 miligramos y 75 miligramos de pirimetamina, y se realiza con unas 3 tabletas en el adulto, es decir, 1500 miligramos de sulfadoxina y 75 miligramos de pirimetamina, y tomando en cuenta que el paciente está inconsciente, se puede realizar el tratamiento por vía sonda nasogástrica. En el niño se realiza de la misma manera, también puede ser por sonda nasogástrica, pero la dosis es diferente, es decir, 25 miligramos por kilogramo peso de sulfadoxina y 1 miligramo por kilogramo peso de pirimetamina. También podemos realizar el tratamiento con primaquina y recordar que este fármaco es gametocida y que viene en presentaciones de 15 miligramos y que se administran 3 tabletas de forma única en un paciente, que serían 45 miligramos en los adultos. También se administra en forma de dosis única en los niños, pero con una dosis de 0.6 miligramos por kilogramo peso. Una vez que realizamos el tratamiento antipalúdico, se debe realizar un tratamiento coadyuvante, es decir, tratar las convulsiones que son frecuentes, y se debe iniciar un tratamiento con diazepam, en el caso de los adultos, de 0,15 miligramos por kilogramo peso, si es que existe una vía intravenosa, o también si es que no, en caso de no existir, en caso de no poder pasar por vía intravenosa, se puede utilizar la vía rectal, una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. También en los niños, una dosis de 0,3 miligramos por kilogramo vía intravenosa, y también de la forma rectal. En caso de no responder el diazepam a las convulsiones, se debe iniciar fenobarbital, una dosis de carga que sería de 15 miligramos por kilogramo peso, seguida de una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilogramo día durante las 48 horas. Esto se realiza en adultos tanto como en niños. Es importante tener presente que ante la utilización de anticonvulsivantes, tener mucho cuidado de la depresión respiratoria, que puede ser un efecto adverso. Como tratamiento de soporte y sabiendo que el paciente presenta una malaria complicada, debemos manejar de forma rigurosa los trastornos hidroelectrolíticos que pueda presentar el paciente. Debemos hacer un buen soporte cardiocirculatorio, como también controlar las posibles infecciones sobreagregadas. Si es que el paciente presentara una insuficiencia renal, debemos valorar el realizar una diálisis. En casos de insuficiencia respiratoria, debemos iniciar una ventilación mecánica, y cuando suceden las anemias graves, se debe iniciar transfusiones de sangre y hemoderivados. A continuación, les presento un cuadro en el que se observan las complicaciones más frecuentes en un cuadro de malaria grave. Además de la malaria de tipo cerebral, están las complicaciones de anemia, deshidratación, hipoglucemia, saturación de oxígeno y depresión respiratoria, las más frecuentes, como también disnea, que causa acidosis. Con respecto a la escala de coma de Blantyre, se puede observar aquí que la puntuación va desde 0 a 5 y que las respuestas observadas son motora, verbal y de forma ocular. De la misma manera se realiza en la escala de coma de Glasgow, y la evaluación es diferente, que va desde un total de 3 a 15 puntos. Muy bien, muchas gracias por su atención.